Qué gusto saludarlos. Aquí estamos con este serial de los directores de la banca en México. Hoy vamos a platicar con Alejandro Valenzuela. Él es director de Banco Azteca, que nos habla del gran proceso de la digitalización, del conocimiento que tienen de sus clientes y de cómo atenderlos. Así que, bueno, disfrutemos de esta entrevista. A buscar servicios financieros que con anterioridad forzosamente se veían obligados a hacerlo. Pues hoy en día muchos de ellos, al haber aprendido a usar la aplicación, hacen sus operaciones bancarias desde su casa o desde su oficina o donde estén en la calle, siempre y cuando tengan conectividad. Y con ello se evitan, por ejemplo, el tener que desplazarse a una sucursal o tener que hacer las filas, etc. Y sabemos que a muchos de ellos les mejoró su calidad de vida. O sea, esas 2 horas que les libera la sucursal pues han sido detonantes de pasarlo con mi familia o estar en algún lado a gusto o simplemente quedarme haciendo nada pero no tener que ir a la sucursal, ¿no? Que siempre era latoso. Y eso a su vez nos ha permitido también el ir capacitando a muchos de ellos en entender mejor el sector financiero, porque la app es muy sencilla, es muy fácilmente utilizable y muy intuitiva en muchos de los temas, y conforme le han ido tomando confianza, pues la están utilizando mucho más. Yo la verdad, si me hubieran dicho hace 5 años que íbamos a tener 20 millones de usuarios, no lo hubiera creído nunca, ¿no? Y ya hoy en día pues, es una realidad. Entonces, por eso lo considero exitoso. Que hay que hacer mucho más en el tiempo, seguramente. Tenemos que progresar en otros temas. Hay nuevas tecnologías que están llegando. Esto del chat GPT es una cosa bárbara. Ya la inteligencia artificial pudiendo explayarse como un ser humano prácticamente en su capacidad de pensar con un algoritmo. O sea, ¿quién iba a decir que un algoritmo podía pensar como prácticamente un humano? Pues ya estamos ahí, ¿no? Sí. Aquellos que son fanáticos de la película Odisea 2000, este es el equivalente a HAL. ¿Verdad? Nada más que todavía no habla, pero no tarda. Pero no tarda. Ok, pero si le ponemos números, ¿qué porcentaje sería de sus usuarios? Pues si tenemos 30 millones hoy en día de cuentavientes, pues 2/3 partes. Claro. ¿Y no le ha presentado problema el nicho que ataca? Porque sí, es un nicho muy especial. Sí, en un principio, pero por eso se previó la capacitación y la educación financiera. Cuando desarrollamos la app, de manera muy inteligente, Pedro Padilla pidió que tuviéramos en cada una de las sucursales donde operamos 4 o 5 jóvenes técnicos, o sea, digitalmente conocedores, para que cuando todos nuestros clientes hacían filas, se acercaran con ellos y les propusieran el app. Y una forma de abordarlos era: señor, mucho gusto, ¿para qué viene usted? No, pues fíjese que vengo a una consulta de saldos, o fíjese que vengo a retirar un efectivo, vengo a hacer un depósito, o vengo a pagar algún tema. Entonces explicaba, digo, ¿no le gustaría ver una alternativa que le facilite mucho más la vida y no tenga usted que esperar esta cola, o lo puede hacer de manera mucho más ágil? Y muchos sí, con mucho gusto. Entonces, mire, baje la aplicación ahorita y vamos a hacer la operación que usted quiere hacer sin tener que ir al cajero. Y se quedaban: oiga, pero es que quiero retirar dinero. Perfecto, va a ponerse aquí y vamos a pasar al ATM que está acá, y el ATM le va a permitir sacar su dinero. Entonces empezaron a aprender, empezaron a entender el tema, y poco a poco, con la confianza, obviamente la credibilidad y mucha dedicación, porque muchos de ellos eran apáticos a la tecnología, sobre todo la gente más grande. Siempre platico una anécdota que ya es un poco como disco rayado, pero pues es la realidad también muchas veces de la falta de conocimiento y muchas veces el propio analfabetismo, ¿no? Una señora grande en el Estado de México se le explicó durante 2 horas que se le podía mandar el dinero y podía recibir, etc. Y de repente el muchacho también les dábamos un poco de efectivo digital para que pudieran cargar en las cuentas de los clientes, para que vieran ellos que se les podía acreditar un recurso, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, y vieran que ese dinero era real. Entonces el muchacho le manda 10 pesos digitales a la señora y le dice: señora, ya su teléfono, ya tiene usted en su cuenta 10 pesos. Y la señora pues decía: no lo entiendo. Entonces de repente agarra el teléfono y le hace así, para ver si salían las monedas. Y bueno, pues es un poco la realidad de todos los Méxicos que existen. Exacto. Pero me parece que todos estos jóvenes talentosos, que en la realidad no tenemos más que palabras de agradecimiento a la labor que hicieron por nosotros, con mucha paciencia, con mucha capacitación, fueron uno por uno comenzando a hacer esto. ¿Y qué sucede? Se hace como efecto dominó.
ellos mismos que fueron aprendiendo les enseñaron a sus familiares o les enseñaron a sus amigos y esto se detonó en algo que hoy en día es increíble, pero que si no lo hubiéramos comenzado explicando con mucha dedicatoria, con mucha pedagogía, lo que implicaba esto, seguramente no estaríamos aquí. Entonces, el esfuerzo de enseñar, el esfuerzo de capacitar y el esfuerzo de ir generando confianza se tradujeron hoy en día, pues, lo que yo pienso que es la mejor o de las mejores inversiones. Pues la segunda mejor, porque competimos con Bilbao Vizcaya. Ya no me toca a mí evaluar, le toca a los clientes decirnos cómo las ven, pero creo que 20 millones ya de mexicanas y mexicanos por lo menos nos dan su aval en la aplicación. Pero, y en este sentido, su experiencia sobre este tema, ¿cuál sería? Su mensaje sobre este tema. Pues que el mundo se está digitalizando, que el COVID de hecho fue un acelerador, este intruso que nos cambió nuestras vidas a todos, sí, que a muchos les costó la vida también, lamentablemente. La tecnología nos permitió estar en contacto cuando normalmente en otra época de nuestra historia nos hubiera aislado completamente y nos hubiera regresado a las cavernas literalmente. Entonces esta tecnología aceleró la digitalización del mundo, la pudimos utilizar para hacer Zooms, para mantenernos en contacto y para mantener el sistema de pagos y el sistema financiero activo. Entonces, la realidad es que bueno que la tuvimos, nos hizo menos compleja la crisis y la pandemia del COVID y llegó para quedarse, porque son tecnologías que van a permitir facilitar la vida. Pero yo lo que me gusta recordarle a los jóvenes, que es importante, sobre todo nosotros que ya hemos tenido una cierta experiencia en nuestras vidas, es el tema del contacto humano. Claro. El contacto humano es irreemplazable. La tecnología es un facilitador, es un acelerador de muchos temas, pero al final del día todo lo que hacemos es para relacionarnos mejor, para que humanos con humanos podamos hacer más cosas, seamos más productivos, más capaces de generar valor, pero el contacto humano es irreemplazable. Sí. Sí, tanto que hubo un cambio en las políticas de los bancos. Primero, cuando empezaba la tecnología, la SAP y todo esto, bueno, se pensaba que se sustituía ya el servicio totalmente y no. Hay generaciones, ¿no?, que sí requieren de ese contacto especial y entonces esto es parte del servicio que les tienen. Y hay temas sofisticados que requieren un contacto humano. O sea, si a mí me ponen de repente una imagen de un robot, que yo sé que es un robot, que por bien que se exprese, por bien que reaccione, es un robot. Al final de cuentas no hay un humano de por medio. Y lo que vamos a querer todos es, bueno, pues un relacionamiento y alguien que en un momento dado, en una parte hasta, digamos, de sentimiento, digo, pues yo en sus zapatos haría esto. Un algoritmo nunca lo podrá hacer. Así es. Sí, y cuando hay buenas intenciones y al contrario un desarrollo de confianza, el contacto humano me parece fundamental. Y en este sentido, estimado Alejandro, los neobancos. Los neobancos, ¿no? Yo diría que es una maravilla que trajo la tecnología, porque además fueron entendiendo muchos de los vacíos, muchas de las fricciones, muchas de las torpezas, por qué no decirlo de otra manera, que los propios bancos habíamos dejado que se quedaran ahí, y ante falta justamente de tener la iniciativa o la capacidad de ver las necesidades del cliente en ópticas distintas, se abrió un espacio muy amplio donde llegaron ellos a resolver el tema. Entonces, todos los nuevos bancos que son digitales por definición, o las fintechs o las empresas financieramente tecnológicas, han venido a abarcar muchos nichos que le facilitan a los clientes su vida. En un principio muchos decían, no, bueno, pues va a ser una gran competencia, sí lo han sido, pero también han sido grandes complementos, que es donde también creo que muchos no lo quisieron ver. ¿Por qué? Porque los bancos generalmente son grandes generalistas. Pues, bueno, pues un doctor como un médico, un generalista, ¿qué hace cuando el generalista uno lo va a ver con algún tipo de patología? Pues lo manda con un especialista. Le dice, oye, creo que tienes esto, me parece que debes atenderte con esta persona, y esta persona lo va a llevar a buen puerto en esa especialidad. Entre la banca y la fintech hay un cierto paralelismo, porque los temas del generalista, que va a poder resolver muchas cosas, hay ya temas donde la fintech o la empresa tecnológicamente financiera va a poderlo resolver de una manera muy ágil, muy rápida y muy fresca, que ese especialista tiene capacidades que el generalista no pudo desarrollar y se complementan. Entonces hay temas que directamente pues, con la fintech se resuelven, y el banco acepta que el haber desarrollado ese reflejo le hubiera sido prácticamente imposible, o por la propia burocracia que tiene, o por la falta de conocimiento también que se tiene en un momento dado. Y creo que esto pues llegó a cambiar el sector financiero para bien,
En muchos casos, algunas de estas fintechs han crecido y han desarrollado la masa crítica y son grandes competidores. Y en otros casos, donde no pueden desarrollar la masa crítica, se han asociado con otros bancos y ha permitido una simbiosis en la cual sale lo mejor de ambas organizaciones, y eso construye en dar un mejor servicio al cliente. Entonces, Pero creo que ha sido ganar-ganar. exacto, pero Azteca no piensa sacar un neobanco como Pues, algunos otros ya están sacando, ¿no? La realidad es que el banco digital, o sea, yo hoy en día cuando uno ve la app, pues es llamémoslo un neobanco, nació hace 7 años. Un neobanco para mí es un banco que no tiene una sucursal. Nació sin sucursales, pero se complementa con una red que es sucursal, porque pues, a final de cuentas nosotros aprovechamos que tenemos una red de sucursales, de hecho la más extensa en México, y ya tenemos un neobanco que se puede trabajar conjuntamente. Entonces yo lo que les digo es que tenemos el mejor de dos mundos, porque la gente puede trabajar de manera totalmente digital con su aplicación, o si requiere de alguna forma trabajar o acercarse a una sucursal, ahí está la sucursal y ellos eligen. Muchos decidieron tener el neobank también por una cuestión de costos. Demasiado caro tener la infraestructura digital, física. Se van por la parte digital. Si hoy en día nosotros vemos que nuestro modelo puede arropar las dos, por lo menos en el futuro previsible que estamos viendo, y nuestros clientes lo aprecian y lo demandan, pues nos vamos a quedar con las dos ofertas. Pero la aplicación es un nuevo banco, simplemente se complementa con una red ya física, ¿no? De sucursales. Y abordabas el tema de las fintech, ¿no? Hay bancos que están no solo aliándose, ¿no? Utilizando al especialista, sino comprando. Y hay fintech que están en operaciones de comprar bancos. Claro. O sea, ciertamente están buscando todos apalancarse, porque lo que sí no va a cambiar para todos es que esto es una industria de escala. Si no se genera la escala, lo más probable es que uno se quede en el camino, porque los costos de inversión tecnológicos, los costos fijos de operación en una escala pequeña son muy altos. Entonces tienen que promediar con mucho más clientes, porque de hecho una de las maravillas de la era digital es que el tener más clientes va costando proporcionalmente menos. El costo incremental de un cliente más prácticamente cero. Entonces, entre más clientes van teniendo, el costo fijo que tuvieron que invertir se va amortizando. Y cuando no logran la escala y tienen que cargar con ese costo fijo, pues no necesariamente son competitivos. Entonces, por eso nos vamos complementando. Entonces, yo lo que he visto es, sí son grandes competidores, pero en muchos casos nos hemos asociado en muchos temas que nos resolvemos mutuamente las necesidades. El tema es encontrar el entendimiento, ¿no? Y particularmente en este nuevo entorno, me parece que va a ser todavía más relevante el entenderse. ¿Por qué? Muchas de estas fintechs se desarrollaron cuando el costo del dinero era cercano a cero. Ahorita pues el CETE está a 11 y qué tal que sigue para arriba. Porque ya, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos está diciendo que las tasas de interés, por lo menos por las lecturas de los mercados, pueden llegar hasta 6%. O sea, hace un año todo el mundo pensaba que la Fed no iba a pasar por arriba del 4,5%, y ahorita ya hay un buen número de individuos que están pensando que están en 6%. Bueno, si va a estar en 6 en Estados Unidos, pues en México va a estar por lo menos cercano al 12%, ¿verdad? Simplemente por diferencial de tasas y con los problemas inflacionarios que se están viviendo. Entonces, hoy en día, regresando a las fintechs, no es lo mismo que alguien me financiara al 3 o 4%, que ahorita por lo menos al 15%, porque 11 les cuesta al gobierno. El spread que tienen los demás pues son 400 puntos bases o 3 o 4 puntos porcentuales, que ya hacen el dinero muy oneroso. Entonces también ahí el entorno nos cambió y tendremos ahí que buscar las oportunidades que se den a todos, pero ya no está la liquidez que abundó durante casi 12 años, del 2008 al 2020. La cantidad de dinero que fluyó por todos lados fue una cosa inaudita. Y muchos de ellos que se fueron con esa inercia pensando que el dinero iba a estar siempre ahí, de repente van a tocar puertas y ya les dicen, oye, no, pues fíjate que esa liquidez ya no la tengo, o si quieres parte de este dinero te va a costar tanto. Y ya necesariamente sus modelos de rentabilidad no dan, porque en muchos casos, y ustedes también lo deben tener muy claro, muchas de estas empresas se desarrollaron con una noción de que iban a ser rentables en 10 años. Sí, claro. ¿No? Y pues de repente, si no es rentable en 3 o 4 años, mejor no te presto la lana, porque pues hay quienes sí me regresan ese dinero a 3 o 4 años. Entonces ya encontraron también competencia por esos recursos en lapsos de periodo donde pueden rentabilizar sus inversiones. Entonces, ese inversionista que estaba paciente con una visión de 10 años, pues hoy en día ya no está tan presente porque el dinero cuesta mucho más. Pero en ese sentido, entonces, los riesgos, si estoy entendiendo bien, los riesgos para los digitales serían, 1, fondeo. Sí. 2, la parte de regulación. Pues es para todos. Y
Tercero, la competencia de escala. Sí, no, o sea, tienen que generar escala. Exacto. Para poder ser competitivos, todos tenemos que generar escala. Esos son los tres riesgos. Y si tomamos esto y hacemos una analogía, espero que no suceda, con los .com, podremos estar viendo ya algún crack o alguna quiebra de empresas digitales, no bancos, o sea, digitales. A ver, digamos, la historia tiene paralelismos, pero no necesariamente son exactos. El tema del .com fue un tema especulativo. O sea, se inflaron los valores de esas empresas de manera absolutamente irracional. Fluyó mucho los recursos y de repente tuvo un colapso. Aquí sí se le metió mucho dinero, pero también ya había un ajuste importante. Si uno ve las valuaciones bursátiles, particularmente del último año y medio, pues muchas empresas han perdido una parte enorme de su valor como consecuencia del ajuste que se ha dado. Ha sido un ajuste más ordenado que lo que pasó en el .com, pero las valuaciones de algunas empresas que valían miles de millones de dólares, pues ahora valen cientos de millones de dólares. Siguen valiendo mucho, pero no están en esos niveles con anterioridad y ya no es exactamente la misma escala que tenían, pero tienen capacidad de salir adelante. En el caso de las .com, pues se hundieron. O sea, de repente se dieron cuenta que sus modelos de negocio no iban a ser sostenibles. No, las fintechs llegaron para quedarse, van a tener, como todos, un periodo más difícil de fondeo, pero los modelos que sean viables van a volar. Gracias. Porque además no sabemos lo que pueda pasar con la tecnología, ¿no? Este advenimiento del chat GPT, por ejemplo, que hace tan solo 4 o 5 meses ni siquiera lo teníamos en el radar, y ahorita estamos viendo lo que es capaz de hacer. Ayer nos hicieron una presentación y la verdad pues a mí se me cayeron los lentes, haciéndole preguntas abiertas con respuestas muy bien documentadas, formas estructuradas para darle sentido a esas preguntas. Pues es una capacidad, porque agarra toda la información que le pueda llegar por todos lados, a la velocidad de la luz la está ensamblando y llega con algo que es coherente. Pues ahora sí que en las épocas antiguas dirían esto es del diablo, ¿no? ¿De verdad? Qué cosa. Oye, y en materia de sustentabilidad, Alejandro, bueno, se está trabajando mucho, yo lo comparo con empresas fabricantes y proveedoras, ¿no? Ellos están viendo, por ejemplo, desde el proceso de distribución, aparte de la fabricación, cómo ser sustentables, ¿no? Mandan camiones más cargados de materia prima, ¿no? Para que desde allí usen menos. Sí, o que usen gas, ¿no? En lugar de gasolina. Exacto, ¿no? O sea, alguna energía. Talan, pero reforestan, cosas así, ¿no? Aquí como nos hemos certificado, o sea, lo que le llaman hoy en día la noción en el anglicismo ESG, o sea, del medio ambiente en español, A, SG, S social y G de gobierno corporativo. Nos hemos buscado certificar porque además el mercado ve con mejores ojos aquellas empresas que así lo han hecho, y a la hora de buscar financiamiento, todas las empresas que cumplan con esos requisitos tienen recursos a un costo menos oneroso que si no lo tuvieran. Entonces, de entrada, y no es el planteamiento original, nos conviene a todos hacerlo. Pero luego, pues, obviamente socialmente responsable y ecológicamente responsable, pues es una necesidad que pide el propio cliente, ¿no? O sea, el cliente hoy en día, los chamacos, si ve que una empresa no está haciendo algo para conservar el entorno, algo para cuidar las cosas, algo pues para heredar lo que ellos van a recibir en un futuro, tenga un sentido de responsabilidad en esa herencia intergeneracional, pues obviamente lo van castigando, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos obligado, muchas sucursales tienen paneles solares, nuestro sistema de logística tiene muchos vehículos que se conducen con gas, el manejo del papel lo hemos venido eliminando, hay iniciativas que se dedican justamente a apoyar temas que nos interesan para pues, coadyuvar a que México tenga un mejor ambiente. Por ejemplo, una iniciativa que tuvo Ricardo Salinas desde hace muchos años, que ojalá fuera una iniciativa nacional, es Limpia tu México. Entonces, nosotros dedicamos un día completito, toda la fuerza laboral del grupo, diseminados en estos lugares, a ir a limpiar la ciudad, o las ciudades, o los pueblos que nos tocaba. Y ahí lo que yo siempre lamentaba, curiosamente hablando de este tema, es decir, ¿y por qué no hemos educado más a nuestros propios conciudadanos a cuidar sus calles, a asegurarse que la basura esté allá, de tener nuestros entornos limpios, y no tener que ahí dejarlo todo tirado a ver quién llega a limpiar? Esa falta de cultura, esa falta de educación, no estamos haciendo un gran mal.
de conciencia, sin duda alguna. Y eso a mí me daba mucha pena, porque pues, me acuerdo la última vez que estuve en Cuemanco, ahí estábamos todos limpiando. Yo decía, caray, ¿quiénes fueron los cochinos que dejaron esto y no se percatan? Un poco el paralelismo, y perdón por el símil, ahí me molesta mucho encontrar un baño sucio. Entonces, cuando uno va a un baño, lo primero uno quisiera es que ese baño esté limpio. Claro. Y si uno lo encuentra limpio, la obligación mínima de decencia y de educación y de ética es dejarlo igual que uno lo encontró. Entonces, si vamos teniendo esa civilidad unos a los otros, pues siempre vamos a tener un baño limpio. Vamos a asegurarnos de que simplemente un acto responsable, y hasta de manera egoísta, si yo quiero volver a encontrar el baño limpio, pues digo, si yo lo dejé limpio, puedo generar una exigencia para que ese baño esté limpio. Porque pues aquí en las oficinas buscamos que así sea el caso. Pero es muy triste ver justamente que luego hay algunos desvergonzados que o dejan la basura o dejan un cochinero, todo esto, y no les importa. Y esa civilidad creo que como sociedad debemos trabajarla todos para ayudarnos, porque podrán pasarnos muchas cosas, pero si nos heredamos una cultura de tener limpieza, de tener higiene, de cuidar nuestras cosas, pues vamos a construir un mejor país. Es como también de repente, bueno, yo nunca lo he aprobado, pero pues llegan algunos individuos y salvajemente ponen graffiti por todos lados. No nos hacemos un favor. Y eso, pues, obviamente, también contamina. La contaminación visual es una contaminación importante y degrada las cosas. Ahí ojalá y el sistema educativo y el sistema de responsabilidad social nos vaya ayudando no solamente a trabajar en la parte ecológica, cuidarnos, pero también en esa parte ambiental, social, que podamos heredarnos todos un mejor país, y eso lo construimos cada uno de nosotros. No saber si lo hace el otro. Exacto. Yo lo hago y les digo a los otros por qué lo pienso hacer, y ojalá y los otros vayan entendiendo que si quieren encontrar la calle limpia, o si quieren encontrar el baño limpio, o si quieren encontrar una serie de cuestiones correctas, pues todos tenemos que poner un grano en nuestra parte. Y en este sentido, financiamientos verdes. Sí, pues, también muy importantes. Por ejemplo, en Grupo Salinas tenemos el Grupo Dragón, que se dedica justamente a la geotermia y a la generación eólica de electricidad. Pues se le ha invertido mucho dinero para que podamos también, en la producción que estamos generando como grupo, venga de fuentes renovables. Entonces, tanto la geotérmica como la eólica están en ese ámbito, ¿no? Y la realidad es que el propio Ricardo Salinas y su hija Ninfa han estado muy metidos en estos temas, y sinceramente hay que celebrarlo. O sea, es algo bueno para todos. ¿No tienen ahí prohibición, limitaciones en generar su energía? Bueno, no, pues, seguramente hay temas regulatorios que yo mismo desconozco, pero nosotros mismos decimos, si estamos consumiendo, por un lado, energía eléctrica, buena parte de esa energía eléctrica la podemos abastecer de insumos que son renovables. Entonces no estamos yendo al carbono, no estamos yendo a cuestiones que tengan que ver con el diésel o con las gasolinas. Estamos usando una fuente que es natural. Entonces, de eólica, por ejemplo, es algo que pues ojalá pudiéramos verla mucho más en el país. Es algo que es bueno. Si hay zonas, digo, cuando uno va, por ejemplo, a Oaxaca, a la Ventosa, es impresionante lo que se ha podido desarrollar eso, y creo que todavía hay más capacidad para ello. Exacto. Bueno, pues es una buena energía. Como todo, tiene sus vaivenes, pero al final del día, si eso nos permite ir abasteciendo nuestras necesidades con ella, pues estamos siendo socialmente responsables. Sí, te lo pregunto porque ahora que estamos hablando del famoso nearshoring, ¿no? Platicamos con algunos desarrolladores industriales que están en el norte, la frontera norte, y a ellos no se les está dejando producir su energía y no tienen la suficiente energía. Esperemos, ¿no? Y ellos también esperan que esto vaya resolviéndose yo creo que más es un tema rápido. que vamos a tener que entrarle de lleno. Yo he escuchado empresas europeas, por ejemplo, que tienen que cumplir cuotas de ESG, que están obligadas, están comprometidas a hacer una serie de iniciativas que los obliga a llevar su huella de carbono, como le denominan, a cero en X años. Y como son empresas multinacionales, en cada uno de los países que operan, pues, tienen ponderadores. Y ya muchas de ellas me han expresado, por lo menos en las pláticas que he tenido, cierta preocupación que México se les está rezagando. Y que su huella de carbono, para eliminar el carbono, va avanzando en otras geografías y en México no. Me parece que en el tema del nearshoring, como el tema de la inversión extranjera directa, si no vamos haciendo lo propio para poder albergarlas en las limitaciones y las directivas que traen ellos, pues van a buscar otros países. Por supuesto. Digo,
nadie come fuego, ¿verdad? Yo creo que México tiene que buscar, dentro de nuestras propias vicisitudes y nuestras realidades, el ir acomodando esto, porque al final de cuentas, hay que celebrar. El caso de Tesla me pareció, pues digamos, algo muy significativo para México, una empresa hoy en día tecnológicamente a la vanguardia, que en un principio el propio presidente tenía preocupación por el tema del abasto del agua, y como pues, habrá otros temas que tendremos que ir resolviendo. Entonces, bueno, pues, en el tema del abasto del agua seguramente hubo un compromiso con la propia Tesla para asegurarse que un recurso que además es muy escaso en la zona del norte del país, y particularmente en Nuevo León, y particularmente en la zona entre Monterrey y Saltillo, donde va a estar esta planta, bueno, pues se tendrá que generar la infraestructura para poderla abastecer de agua y reciclar el agua en su momento dado, y con eso se resuelve el problema. Pero también pues, se va a requerir más infraestructura, más capital humano capacitado para poder resolver esto, atacar los problemas de inseguridad que se puedan tener, una visión de continuidad, porque una empresa de estas no puede estar sujeta a los vaivenes sexenales. Vienen a invertir por 30 o 40 años y tienen que tener seguridades, porque están metiendo una cantidad muy importante de recursos. Y si todo esto lo hacemos bien, a conciencia, con una visión de largo plazo, pues vamos a generar un círculo virtuoso de más inversión, más empleo, generación de riqueza, mejores salarios, y con ello entramos en un círculo virtuoso donde vamos atacando muchos de los problemas que México tiene que resolver, y uno de ellos pues sigue siendo la pobreza extrema, ¿verdad? Así es. Oye, y bueno, hablando de las mujeres, ¿no? Y el empoderamiento que tienen, ya nos apropiamos de todo el mes. Ya son jefas, aquí Gaby ya es jefa, usted es jefa. ¿Cómo ves qué acciones hace falta para que la banca impulse, ¿no? su participación? Es un tema muy importante, y me parece que en el seno de la ABM debía estar mejor reflejado. Yo no participo mucho en la ABM, pero me parece que es un tema que tenemos que todos resolver. De acuerdo a muchos estudios que me ha tocado leer, estudios hechos por el propio gobierno y por varios organismos internacionales, está claramente analizado que la mujer como género es mejor pagadora que el género masculino, que es más responsable, que ha demostrado en muchas comunidades que realmente es el pilar que lleva bien las finanzas y el manejo de los recursos para que las familias salgan adelante. Pero cuando uno lo ve esto reflejado en el sector financiero, hay un rezago muy importante. La pregunta es, ¿qué nos está impidiendo justamente valorar y sacar adelante algo que la realidad de los números lo está diciendo ya? Hay temas jurídicos. Me daban el ejemplo de los migrantes en los estados migrantes, donde el padre de la familia tiene que salir a Estados Unidos o a otro lugar para buscar ganarse la vida y sostener a la familia, y se queda la mujer manteniendo a los hijos y sacando a la familia adelante. Pero cuando ella quiere emprender, las propiedades, los terrenos, al estar tanto en valores comunales como ejidales o como a nombre del marido, no tienen la capacidad de generar esa garantía como recurso para poder pedir un crédito. Pues creo que habría que estudiar esto a fondo, entenderlo del A a la Z y arreglarlo. O sea, creo que estamos obligados a arreglarlo. Me parece absolutamente ilógico que ante una realidad tan clara como un mejor riesgo y cobrar una mayor tasa de interés, pues estamos en falta. Yo aquí sí me atrevería a hacer una invitación a todos como banqueros, pues a tratar de resolver este tema de una vez por todas. Creo que es un gran pendiente y ya no hay excusa. Perfecto. Y también impulsarlas dentro de la banca, ¿no? No, por supuesto. ¿Verdad? Están a nivel de cajeras, ejecutivas, pero no llegan a vicepresidente. Sí, a ver, ese es un tema, también es un gran pendiente. Se ha venido mejorando mucho. O sea, hoy, por ejemplo, cuando yo veo de la plantilla que tiene este banco, prácticamente estamos 50-50, poquito más de hombres que todavía mujeres, es 48-52 más o menos la proporción. Okay. Pero aquí también me pasa una cosa que celebro, y espero que no se me tome mal. No contratamos por género, contratamos por capacidades. Y así debe ser. Y todos nos respetamos porque estamos aquí por lo que somos, por lo que representamos, no porque hay una cuota aquí para X o Y. Y así estamos llegando a un equilibrio, sin tener que direccionar las cosas. Claramente hay un tema en todo el mundo, en todas las empresas, porque también no hay que olvidar, hay muchas mujeres que sí llegan hasta arriba de las pirámides y son extraordinarias ejecutivas, pero
curiosamente yo las que he conocido, dos de ellas pienso ahorita, no tuvieron hijos. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, fisionómicamente, familiarmente, estructural, socialmente, en el momento en que se opta por tener familia y tener hijos y llevarlos a buen puerto, ¿qué implicancia tiene? En muchos lugares, cuando yo estudiaba en Francia, conocí una pareja divina, y esto ya fue hace 30 y tantos años, en que ella trabajaba y él se quedaba en casa. Y él se dedicaba a los niños, se los llevaba a la escuela, él iba al súper, él cocinaba, y ella se dedicaba a traer la lana. Y un día yo preguntándole así de, oye, pues, ¿cómo decidieron? Y me digo, muy fácil, ella gana 4 veces lo que yo gano. O sea, costo-beneficio en economía. No, por eso. Entonces, con todo el pragmatismo, pues la que podía proveer era ella. Y entonces él se dedicó a la familia. Y eso lo vi ya varias veces repetido en Francia, en Canadá. ¿Sí? Y yo decía, caray, pues digo, qué bien. Y muchas veces en nuestra cultura machista, torpemente se vería esto muy mal. Pero yo decía, wow. Me dice, ojalá me toque una de estas. Me saque de trabajar. Que me saque. Mira que me toca otra parte del trabajo, también. Que me saque. ¿No? De verdad que lo pensé, oye, pues si me toca una, no lo vería yo nada mal. No, y también uno valora por qué, porque es un trabajo muy duro. Entonces, regresando al tema de la ascensión, muchas veces ellas, por las circunstancias, tienen que sacrificar sus carreras para poder llevar a bien su vida familiar. Exacto. Y al no poder tener a los dos en la casa, pues uno se va a una cosa y otro a otra. Es un pacto, es un arreglo, habría que definirlo, pero muchas veces, si se hace conscientemente, bueno, se entiende. Yo creo que lo que ha frenado a muchas mujeres talentosas es una decisión de salvaguardar su interés familiar, arropar a sus hijos, o por lo menos hacer una pausa en su carrera para poder regresar, pero también muchas veces pues ese tren no espera a uno, y también puede ser una limitante, indistintamente de que también en muchos lugares todavía en el mundo pues hay discriminación contra la mujer. Eso no hay que negarlo, y al contrario hay que transparentarlo y hay que irlo atacando, pero por temas de género yo no le veo ninguna diferencia a uno o al otro, pero sí veo, digamos, en nuestra forma de convivir en pareja, que muchas veces hay que tomar decisiones. Entonces, en algunos casos sí vi claramente que se tuvieron los hijos y el que se dedicó a los hijos fue él, porque ella podía hacerlo mejor. Y en otros muchos casos son ellas las que se quedan a sacar las familias adelante. Y luego también aquí tenemos el problema de que, al contrario, son unos baquetones y tenemos el peor de los mundos. No, es que sí lo hay. Ni picha ni cacha. Es que sí lo hay. Tristemente sí lo hay. Pero entre más se ponga esto a la luz pública, más lo vayamos debatiendo, discutiendo y vayamos viendo el problema para encontrar la solución, o sea, de la parte que estamos observando el problema, en lugar de dejarlo como retórica o un discurso político, identificarlo y ver rutas de solución, irlas trabajando. O sea, yo creo que ahí está el problema, no tenemos que estarlo debatiendo más. Ahora, ¿cuáles van a ser las rutas de solución? Y vamos a evaluar si estamos acertando en las soluciones o no. Creo que ya estamos ahí. Yo lamento que sigamos teniendo discusiones de género, porque la realidad, lo que debemos abocarnos es al talento, y en el talento no hay diferencia que yo haya podido percibir. De hecho, al contrario, o sea, yo muchas veces he conocido mujeres más talentosas que nosotros mismos. El tema es llegar a los acuerdos correctos, y sí, donde se vea un tema discriminatorio, atacarlo frontalmente. Claro. Impulsar la capacidad, ¿no? Alejandro Valenzuela, muchas gracias, siempre un gusto platicar contigo. Así fue la entrevista con Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca, uno de los bancos que atiende a la base de la pirámide, cuya especialización pues nos refiere a que conocen cuáles son sus ingresos, sus necesidades, y también procuran siempre tener productos acordes para este público. Pues continuaremos el día de mañana con otra interesante entrevista. Continúa con En Concreto Contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. ¿Ya tienes en agenda nuestros próximos eventos? No olvides anotar el 26 de abril Diálogos en Concreto, ProTech y FinTech, desde AMPI CDMX. Sigue la cobertura por nuestras redes sociales.
Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro, El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica, en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.